Buenas tardes, Gustavo. Gracias por aceptar la invitación para charlar un poco sobre la historia de Polonia. En el día de hoy, hablar sobre la República de las Dos Naciones. Y ya para empezar con las preguntas, consultarte cuáles fueron las motivaciones y las causas que surgieron para la creación de la República de las Dos Naciones. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un tema más que interesante, yo lo vengo difundiendo hace años. Es un periodo de la historia realmente muy importante para los polacos, y no solo los polacos. Entenderlo bien significa poder entender todo lo que sigue, los repartos, las crisis, y toda esa época tan nefasta que nos marcó a fuego a todas las generaciones que vinieron, a nuestros abuelos, todo con ese karma de la tierra perdida, del Estado perdido, de la subyugación. O sea, todo eso tiene que ver, ese germen, con lo que pasó de grandeza y de decadencia en la mancomunidad polaco-lituana. Concretamente, el tema de la pregunta tuya, ¿por qué surge la mancomunidad? La mancomunidad surge más que nada por problemas concretos que tenía Lituania, no tanto Polonia. Recordemos brevemente, porque ahí también me gusta la charla para poder aclarar algunos mitos o cosas que hay un poco confusas de nuestra historia. Polonia no era un estado tan grande antes. Polonia se une con Lituania en la Unión de Lublin en 1569. Lituania era casi 3 veces más grande que Polonia. Lituania llegaba del Báltico al Mar Negro. ¿Qué es lo que pasaba? Que Lituania ya había tenido décadas atrás dos pérdidas territoriales importantes, dos guerras perdidas con Moscovia. Moscovia se venía expandiendo muchísimo, ya había cruzado los Urales, iba a ser obviamente Rusia tiempo más tarde, pero ya era un estado bastante peligroso. El debate en Lituania fue bastante directo. Había dos opciones para el futuro, ante la preocupación de la nobleza lituana por esto que estaba pasando. Una, con el tiempo subyugarse a Rusia, o sea, perder la soberanía. Dos, una unión con Polonia de la forma que sea, de la menos mala posible, ¿no? Pero de la forma que sea. Y fue un poco así, fue de la forma que sea. ¿Por qué? Porque convengamos también que la unión no fue igualitaria. Hay mucho idealismo en la historia polaca, concretamente polaca, me refiero, cuando se habla de este periodo de la mancomunidad y todo, pero primero hay un error que hacemos muy concretamente, que es hablar de Polonia y nada más en todo este periodo. Desde 1569, perdón, hasta prácticamente, si lo extendemos hasta la Primera Guerra Mundial, que se recupera la independencia, no se puede hablar de una historia concretamente polaca. Es una historia mancomunitaria. O sea, éramos dos en un estado, no uno. Yo a veces veo mapas de Polonia, siglo XVII, mapa de Polonia, reparto de Polonia. No, es un reparto de la mancomunidad. Los mapas eran de la mancomunidad, de la cual Lituania aportó la mayor parte del territorio. Eso es importante aclararlo. ¿Qué es lo que pasó en la Unión de Lublin? Se hizo una unión, obviamente, porque el rey polaco también lo quería, pero no fue una igualdad de condiciones. La unión fue muy favorable a Polonia y fue en perjuicio de Lituania. Concretamente, me preguntás en qué. Bueno, cosas concretas. Por ejemplo, en la provincialización del Estado. ¿Qué quiere decir? Lituania, como dije recién, era mucho más grande que Polonia. Sin embargo, este nuevo Estado, esta mancomunidad, se repartió en tres grandes provincias: Wielkopolska, Małopolska y Lituania, Litva. O sea, Lituania pasó de tener la mayor parte del Estado, del territorio, a tener un tercio. O sea, ¿y esto en qué influía tanto? En los escaños. Polonia tenía 2/3 de los escaños y Lituania solamente uno. No fue el único hecho concreto, también hubo algunas provincias, que esto va a ser fundamental por lo que va a pasar después por la crisis del Estado, provincias que dependían de Lituania, que hoy están en Ucrania. Me refiero a Kiev, a Chernihiv, a Bratslav, las tres provincias más grandes del este, las más ricas también, que de la corona lituana pasaron a depender de Polonia por este acuerdo interno. O sea que Lituania incluso se achicó, estando aún dentro de la mancomunidad. Polonia tomó más renombre y ganó mucho más espacios, incluso fuera de la mancomunidad del Estado europeo, me refiero, después de la Unión de Lituania. Antes no era tan importante Polonia. Esto obviamente perjudicó a Lituania. De hecho, lo hizo de tal manera que muchos nobles lituanos, esto no se cuenta mucho, pero muchos nobles lituanos de familias importantes repudiaron los acuerdos y se retiraron de la Unión, se fueron. ¿Qué pasó? Que el rey polaco, que también tenía, recordemos ya de la Unión anterior de Crevo, de 1385,
la unión dinástica con Lituania, el rey polaco los exhortó a volver. Entonces tuvieron que volver y aceptar los acuerdos. Más allá de esto que fue netamente perjudicial para Lituania, la unión dio frutos prácticamente enseguida. Pocas décadas después se recuperan los territorios de Moscovia, se vence a Moscovia claramente, y territorios cercanos a lo que hoy es Smolensk y otros vuelven al dominio de la mancomunidad. Pero bueno, la mancomunidad concretamente, no quiero ir a la pregunta, hay varias preguntas más, se forma por la necesidad de Lituania, más que de Polonia, de poder poner un coto, un freno a la expansión de Moscovia que ya se veía como realmente peligrosa. ¿Sirvió? Sí, claramente para eso sirvió, al menos durante un gran tiempo. El Estado se volvió mucho más fuerte, fue el Estado ya unido, me refiero, más grande y más importante de Europa Occidental. Eso no hay que dejarlo pasar. ¿Y qué rol jugó la nobleza, tanto polaco como lituana, en la constitución de esta mancomunidad? Mirá, fue fundamental porque fueron los que llevaron a cabo, digamos, la unión, más que nada la nobleza lituana, por lo que aclaré recién. Recordemos que era un Estado muy particular, por esto me adelanto un poquito a las causas de la decadencia, pero tuvo cosas grandiosas y cosas realmente inexplicables, que solamente pasaron acá. No es casualidad, yo digo siempre en las disertaciones que doy, la historia no conoce de casualidades. Más de lo que uno crea en la vida personal de uno, eso no hay ningún problema, la historia no pasa nada al azar. No se cayó cualquier Estado, no se cayó Francia, no se cayó España, no se cayó, por nombrar un montón, se cayó la mancomunidad. ¿Pero por qué se cayó? Bueno, había varias cosas internas y varios sistemas que eran realmente anacrónicos con su tiempo, y la mancomunidad estaba yendo en contra del reloj de la historia. La historia es un ente bastante intolerante, si se quiere, a mí me apasiona, la amo, pero es bastante intolerante. La historia no te da coto, no te da permiso para ir al revés de las agujas del reloj. Si no acompañas un proceso histórico, te quedas afuera. La historia se llevó puesto estados importantísimos como Bizancio. El imperio bizantino, el gran imperio romano de Oriente, que era griego en realidad, pero bueno, no viene al caso, la historia se lo llevó puesto. ¿Por qué? Porque también fue anacrónico. Vaya que los turcos lo conquistan, el imperio ya no daba más, era una estructura anacrónica con un emperador, un estado casi teocrático, y Europa que ya salía del medioevo inclusive. ¿Qué voy con esto? La mancomunidad formó un sistema realmente perverso, donde había un famoso axioma que decía que el rey gobierna, pero el rey reina, pero no gobierna. Eso, que algunos se jactaron, en su momento fue nefasto para la República. ¿Por qué? Porque el resto de Europa, ¿qué pasaba? Pasaba que los reyes gobernaban y con autoridad muy fuerte. De hecho, Europa estaba yendo exactamente al otro camino, a la monarquía absolutista. Y la mancomunidad terminó siendo una anarquía con mayúscula, porque recordemos que el rey no podía aprobar nada sin el consentimiento de la Shlachta, que era la que tenía derechos políticos. Como la monarquía era electiva, en vez de hereditaria era electiva, esto que podía parecer mejor que una clase o que un porcentaje de la población bastante interesante elija a su gobernante, no lo fue así. Porque ¿qué es lo que pasaba? Que los reyes, para que los voten, digamos que el populismo no empezó ahora. Los reyes también otorgaban cosas, beneficios, promesas. Entonces, ¿qué pasaba? Que con cada elección la Shlachta se volvía más fuerte, la monarquía más débil. Y empezó a haber, como era lógico, abusos. Y además que la Shlachta es una palabra muy generalizada, pero había, a ver, Shlachtet que tenían apenas una comarca y un par de bueyes para trabajar. Y después tenemos, para dar un ejemplo, a Irema Vishnovietsky, un enorme terrateniente, que solamente en la provincia de Kiev, solamente en esa provincia, ¿sabes cuánta gente tenía trabajando para él? Decir lo que quieras porque siempre hago la pregunta y no se acerca a nadie. ¿Cuánta gente puede tener un terrateniente trabajando para él? ¿Qué número se No, te ocurre? no, poco, 20 personas. Bueno, está sentado, ¿no? Yerema Vishnovietsky, solamente en la provincia de Kiev, tenía trabajando 242.000 personas para él. O sea, la mitad de la población de Lanús o de otro partido trabajando para él. Solamente para él en la provincia de Kiev. Fíjate lo desparejo, lo desproporcionado además del sistema económico de la Shlachta, donde había unos Shlachet con muy poquitas pertenencias, una baja clase, y después tenemos estos terratenientes que no eran muchos, eran por ahí 300 familias, pero lamentablemente son los que condicionaron todo el desarrollo de la mancomunidad para mal, nunca para bien, porque
obviamente defendieron siempre sus intereses. Así que acá te das una idea de cómo estaba hecho el sistema económico también, que era muy complejo. ¿Por qué? Mientras Europa salía del feudalismo y la burguesía se volvía cada vez más importante, en Francia, en Italia, en muchos países, en la mancomunidad pasaba todo lo contrario. Nunca hubo un desarrollo burgués importante. ¿Por qué? Pues la Schlachta no lo permitió. Una tarea, por ejemplo, que en Occidente la manejaba la burguesía, como es la exportación de granos, que es algo comercial, netamente comercial, la mancomunidad lo hacía la Schlachta. Y a veces lo hacía mal, porque, a ver, no es la función que tenían, no les interesaba realmente dedicarse a eso. Pero voy a que hubo muchas cosas que atomizaron y que complicaron a futuro a la mancomunidad. Nunca hubo grandes ciudades o un gran desarrollo urbano, ¿por qué? Por lo que acabo de decir, al no haber tanto comercio ni tantos burgueses, las ciudades permanecieron relativamente chicas, salvo la más importante, Krakow, Warshava, no crecieron demasiado. El sistema era muy feudal, y realmente muy feudal. Recordemos que la mancomunidad tenía un sistema servil. La gente no era libre. O sea, yo compraba y vendía tierras con la gente adentro. Yo compraba una finca y la finca me venía con 200 cabezas de ganado, X pertenencias y 40 familias. Esto va a ser fundamental por la crisis que va a empezar en Ucrania, que la vamos a ver seguramente después, y que va a tener como detonante en gran parte esta cuestión económica. Pero bueno, la Schlachta, volviendo un poquito al principio, fue fundamental para conformar a este Estado, fue fundamental, hay que reconocerlo, para mantenerlo, para luchar por él, pero también tuvo muchísimo que ver, sobre todo la alta Schlachta, en la decadencia y crisis final del Estado. Hablabas recién del rey, bueno, lo describías, cuál era su accionar durante esta época. Sin embargo, la mancomunidad se la nombra como la República de las dos naciones. ¿Hasta qué punto, teniendo un rey, se la puede considerar una república en el término moderno que hoy entendemos por ese concepto? Bueno, el término moderno seguramente para nosotros no lo era, porque estamos acostumbrados a esta república totalmente, bueno, entre comillas, democrática, donde vota todo el mundo. Por supuesto que la mancomunidad no era eso, pero con los ojos de la época, pensemos una cosa, en la mancomunidad del siglo XVIII votaban decenas de miles de representantes de la Schlachta, que eran aproximadamente el 10% de la población total. No parece mucho a los ojos de hoy, pero no hablemos con los ojos de hoy. No es de buen historiador comparar a ojos de ahora. Pensemos una cosa, 200 años después de la mancomunidad en Francia, votaba el 1,5% de la gente, o en Inglaterra el 2%, nada más. Mucho tiempo después, o sea que para su época fue un Estado bastante progre, si se quiere, bastante más adelantado. Ahora, era república, sí, tenía instituciones, estaba el Sejm, había una serie de controles, la autoridad del rey estaba limitada, y lamentablemente, lo digo yo, bastante limitada, porque en los tiempos más aciagos, que vamos a hablar después, cuando el rey tiene que tomar decisiones no las puede hacer, pues la Schlachta no se lo permite, ahora en tiempos de guerra. Pero para su momento fue una república, indudablemente fue, hay que decirlo, más adelantada que el resto y sus pares europeos. Ahora, esto no significa siempre que sea bueno. La historia te castiga bastante, como decía, es bastante intolerante, y la mancomunidad uno puede decir, bueno, fue un Estado mejor, más justo, más progresista que otros, ¿y cómo terminó? Desapareció. En cambio, Estados como Moscovia, después de venir en Rusia, un zarato absolutamente intolerante desde todo punto de vista, sin ningún tipo de libertades, ni las más mínimas, se convierte en un imperio. Es para reflexionar, porque a veces intentar o querer ser mejor en algunas cosas no se condice con la realidad de tu momento, de tu tiempo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se organizaba el poder central y local dentro de la República? En la República estaba, obviamente, la figura del rey, que recordemos que era electivo, se lo votaba. Eh, Muchas veces también hay que decir, la Schlachta ha votado reyes extranjeros y reyes débiles, justamente no para que fortalezcan más el país, sino para que no se metan tanto en los asuntos internos de la Schlachta y no les toquen los intereses. A eso voy con la perversión del sistema. No se votaba a reyes muy importantes. De hecho, Felipe de Anjou fue el primer rey de la mancomunidad, casi no estuvo. Creo que antes que lo eligían ni sabía dónde quedaba Polonia. Fue asesinado después por un fanático religioso católico, por otros motivos personales. Bueno, no hubo reyes de algunos muy importantes, otros sí fueron importantes, pero algunos realmente no. Y esto hay que hacer un coto en este punto.
La mancomunidad se expande rápidamente, se fortalece, se consolida, pero después tiene una etapa ya en el siglo XVII de consolidación, donde no se expande más y entra, de alguna forma, a entrar en crisis el sistema. ¿Por qué? No había nuevas tierras, no había nuevos lugares para aprovechar en forma agrícola, el Estado se tensa porque aparte queda rodeado de potencias importantes. Pero además recordemos que era un Estado injusto en muchísimas cosas, hay que decirlo claramente, sobre todo la cuestión económica, el tema del servilismo, un sistema que ya estaba dejándose de usar en Europa Occidental, pero además en el tema político también, porque podía, eso parece una paradoja, pero la mancomunidad podía parecer mucho más progresista, como dije recién, por motivos de cómo se elegía al rey y todo eso, pero recordemos que la mancomunidad, si el mapa de la mancomunidad lo extrapolamos a la actualidad, abarca la superficie total o parcial de 8 países. Recordemos que una gran parte del este de la mancomunidad eran los ucranianos, Rutenia, Bielorrusia también. No tenían ningún tipo de derecho político. La mancomunidad fue siempre una doble corona. Recordemos que era la corona de Volga Narodu, de las dos naciones. Nunca fue de tres naciones, como tendría que haber sido. El hecho de negar los derechos políticos a todo lo que es hoy Ucrania, que en su momento se encolumnaron detrás de los cosacos justamente para que defiendan sus derechos, fue algo que la mancomunidad pagó carísimo. Cuando surgió la idea de hacer una triple corona, para incluir a Rutenia, como tenía que ser, ya era tarde, ya el odio estaba desatado. Pero, digamos, para no ir un poco de tema con la pregunta, que básicamente sería eso. Ahora, el sistema, la mancomunidad llega al siglo XVII, se frena el crecimiento. También recordemos como algo no tan anecdótico, que más allá de ese proverbio ruso que muchos conocemos, que dice que cayó una Roma, una segunda caerá, Moscú la tercera y no habrá una cuarta, como diciendo que Moscú no va a caer nunca, eso fue mentira, porque en 1610 el único estado en la historia que consigue entrar a Moscú y quedarse es la mancomunidad. Derrota claramente a las tropas rusas, entra en Moscú, en el Kremlin, durante 2 años, hasta se nombra un zar católico, que al hijo del rey. Por supuesto que no fue aceptado por la mayoría de la población, hubo resistencia siempre, después se terminan yendo, obviamente en 1612, hay una película rusa muy famosa, se llama así, 1612, que lo ven desde la óptica rusa, por supuesto, pero el único estado que ocupa Moscú y se queda es la mancomunidad. O sea, lo que ni Napoleón, ni Hitler, ni los suecos con Gustavo Adolfo pudieron hacer, lo hizo la mancomunidad. Fue el único estado que pudo entrar y no consolidarse, obviamente, ¿no? Pero esa gesta también es parte de la historia mancomunitaria y de la Shlachta, que era realmente una fuerza letal de choque. Recordemos el tema de la usaria, que hay tanto marketing, entre comillas, con eso, pero fue una fuerza de choque tremenda, fue la mejor caballería de su época, para algunos de la historia también. Pero, me adelanto un poquito, la causa de la decadencia de la mancomunidad, la usaria peleó durante siglos de la misma forma. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Que se va a notar muy bien con la invasión sueca, que después lo vamos a hablar, en 1654. El ejército sueco que invade la mancomunidad y la invade y la destroza. La mancomunidad sufre una invasión tremenda como nunca había visto. No es una invasión costera o lateral, es una invasión total a la mancomunidad. Caen todas las ciudades. De una a una van cayendo, y no en la costa, cae Varsava, Krakow, que está muy al sur, lejos del mar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto fracaso en lo militar en ese momento? Porque la Shlachta salió a combatir de la misma forma que conocía, que era con la lanza, con la copia, los escudos, la armadura y a caballo. Y el ejército sueco, que fue totalmente reformado por Gustavo Adolfo, tenía mosquetes y armas de fuego, divisiones de cañones. Fue un choque entre la vieja forma de hacer guerra, más común en Europa del Este, y la nueva forma, la forma militar moderna. De hecho, el ejército sueco fue el primer ejército moderno de Europa y fue el único que tuvo la conscripción antes que otros países. El choque no puede ser peor. ¿Y qué va a pasar? Que la mancomunidad va a pagar muy cara su falta de modernización en lo político, en lo económico, con la continuación del servilismo, como dije antes, y como corolario en la parte militar, peleando, como en el siglo XIV, ya en pleno siglo XVII. Algo hablaste sobre la Unión de Lublin. Quería consultarte qué impacto tuvo en las relaciones polaco y lituanas en términos de representación y autonomía.
Bueno, un poquito lo que por ahí dimos de entrada, la unión fue netamente favorable a Polonia y perjudicial a Lituania, a tal punto inclusive que en muchos historiadores extranjeros, universidades extranjeras, se habla de este periodo como se habla de Polonia, no se habla de la mancomunidad. Se muestran mapas de Polonia, el reparto de Polonia, como dije antes, la crisis polaca, es una crisis mancomunitaria. Y es como que Lituania, que es un estado tan importante, queda de alguna forma perdido, entre comillas, en la historia por este motivo. De hecho, una curiosidad, el idioma lituano, uno podría pensar, bueno, un estado tan grande, más que Polonia inclusive al principio, tenía una defensa fuerte de su idioma, estaba muy difundido, no se hablaba lituano. Y todo se hablaba muy poco en las aldeas, pero la Shlachta lituana, por ejemplo, hablaba polaco, de principio a fin. Los documentos oficiales del Estado eran todos en polaco. Y hecho, más curioso todavía, entre las lenguas oficiales de la mancomunidad, las oficiales me refiero, que no son todas las que se hablaban, obviamente, estaba, bueno, el polaco obviamente, estaba el latín, por cuestiones obvias religiosas, estaba el hebreo, como lengua oficial, por ejemplo, el alemán, hasta el italiano en su momento, pero el lituano no era lengua oficial, algo realmente extraño. Es más, ¿sé cuál es el primer documento en la historia de Lituania, escrito netamente en lituano, de forma completa, que no sea algo religioso? La Constitución. O sea, aquí hasta 1791, 1793, perdón, para ver, 91, perdón, estoy hablando del segundo reparto. Un documento escrito en lituano de principio a fin que no sea religioso. Es más, la Constitución que mal le decimos, también ahí nos equivocamos, la Constitución polaca, es de la mancomunidad, fue más defendida por los diputados lituanos que por los polacos. Fue más defendida y la juraron más en proporción los lituanos que los polacos. No es de extrañar si pensamos que fue el documento que le devolvió a Lituania su idioma prácticamente, que estaba, como dije, muy en el olvido, ¿no es cierto? Y a partir de ahí van a surgir más documentos, a partir de la Constitución, redactados netamente en lengua lituana. Así que la mancomunidad fue favorable para nosotros, como polacos, pero no para los lituanos. Y además, como dije antes, no es menor el tema que se dejó de lado los derechos de otras minorías, sobre todo la ucraniana, que era la más importante en el este, y que fue la que en general empezó con la gran rebelión de Melnitsky, que fue la que puso ese periodo de ruina de la mancomunidad que dura medio siglo y que después va a proporcionar reparto futuro de las potencias extranjeras. ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que dieron lugar al declive y eventual desaparición de la mancomunidad? Mira, yo en muchas disertaciones que doy, cuando tengo proyector y puedo trabajar con imágenes, pongo un cuadrito Word que está escrito, está en blanco el fondo y dice atraso, atraso, atraso. Tres veces la palabra atraso. La gente no entiende, obviamente es como una pequeña adivinanza. Cuando doy la disertación, la misma gente se responde. ¿Por qué atraso y por qué tres veces? Lo dije un poquito antes, lo mencioné. Atraso en la parte política. Europa estaba yendo hacia monarquías absolutistas, como el zarismo en Rusia, Federico el Grande en Prusia, la monarquía de los Habsburgo, nuestra Hungría, estados fuertes, monarquías muy fuertes, consolidadas, totalitarias. La mancomunidad era una anarquía, a tal punto que en el siglo XVIII, estoy hablando de un siglo, no de un año, en el siglo XVIII, durante menos de 10 veces, el Sejm aprobó algo. Si no recuerdo mal, el reinado de August II, durante 30 años, fueron 4 veces que se aprobó algo. Imagínate la Argentina, retrocedemos 30 años acá, ¿no? Vamos ahí en 96. Está el 1 a 1, la convertibilidad, ¿viste? Imagínate todo lo que pasó en el país en 30 años y que la Cámara de Diputados y Senadores solamente 4 veces haya aprobado algo. Es imposible gobernar, es imposible llegar a algún lado. Pero ¿qué pasa? Que dentro del sistema nefasto se volvió más nefasto aún cuando se implementó esa verdadera locura, ese disparate, que no sé por qué se pudo hacer del liberum vetum. Recordemos lo que brevemente. Supuestamente se hizo para garantizar la igualdad de todos los miembros de la Shlachta, no sirvió para nada. Si en toda la Cámara, en una votación, todos los representantes votan algo y una sola persona se opone, no se aprueba. Conclusión, el Estado fue una carreta, una anarquía durante todo el siglo XVIII, porque con una sola persona que se niegue algo, que levante la mano y diga, Niepos Balam,
no permito, no se aprobaba algo. ¿Y cuál es lo peor de esto? Que los vecinos de Polonia, sobre todo Rusia, sobornaba a más de un miembro de la Shlachta justamente para que no vote cosas que eran a favor de la República y sí voten cosas que le favorecía al Imperio Ruso, que en el siglo XVIII cada vez más injerencia va a tener sobre la mancomunidad, a tal punto que hubo un Sejm, que se llama el Sejm de Repnin, o es el nombre del embajador ruso de ese momento, que gobernó durante 4 años, 1768-1772, y ese Sejm, esto mucha gente no lo conoce, es bueno contarlo, cuando se votaban y se tomaban decisiones, llegó a haber más de 20.000 soldados rusos con bayonetas en la puerta del Sejm. Vos mirás, ¿para qué? Bueno, para intimidar a toda la gente que vote. Ese Sejm que fue un desastre para la República, votaba todo a favor de Rusia, que ya tomaba la mancomunidad como un estado títere. Ahora, la causa política es muy importante. Vos tenés un estado donde una persona te tira abajo una legislación entera. En la guerra con Suecia, un ejemplo muy breve de cómo, de lo mal que se gobernaba, de lo malo que fue el sistema, cuando ya Suecia estaba arrasando la mancomunidad de punta a punta, estábamos en guerra con Rusia todavía, y encima con la rebelión cosaca que no se pudo sofocar nunca, había 3 frentes abiertos. Sin embargo, el rey, Jan Kazimierz, ¿qué quiere hacer? Juntar un ejército nuevo, pues estaba deshecho el anterior, hace falta plata. Entonces manda un impuesto nuevo para poder pagar estas nuevas tropas. ¿Qué hace la Shlachta? Se lo niega, se lo rechaza. ¿Por qué? Y porque consideran que ya paga muchos impuestos. Y no se pudo hacer. O sea, con el país prendido fuego, el rey no pudo ni siquiera sacar un impuesto para poder formar tropas nuevas, porque la Shlachta se lo negó. Porque el poder, lamentablemente, estaba en la Shlachta y no en la monarquía. En la monarquía suma, tremendamente débil, y va a quedar manifestado en estas cosas, por ejemplo. En un momento de extrema tensión, donde el país está en peligro, no puede ser que la figura que gobierna no puede ni siquiera aprobar un impuesto porque se lo niegan. Bueno, estas cosas obviamente tiraron abajo la mancomunidad, la parte política. La parte militar, lo dije un poquito antes, la mancomunidad quedó en un retraso muy importante, porque de la época de gloria anterior, donde la caballería usaria lograba grandes victorias, llegan varias derrotas ante ejércitos más modernos como el sueco, que usaban mosquetes, divisiones de cañones, cañones livianos, más cortos, que se transportaban en caballos rápidamente y podían hacer un frente en un lado y a los 15 minutos en otro. Ante eso la caballería, obviamente, era inoperante. Pensemos una cosa, los mosquetes eran un arma muy mala para esa época. Disparaban unos 50 metros, no mucho más, y con un margen de error de 1 metro prácticamente. Hoy un francotirador asesina a alguien a 3 kilómetros. Pero bueno, más allá que sean unas armas malas, pensemos que 50 metros siempre va a ser mejor que los 4 metros que era el largo total de la lanza, de la caballería. No había forma de poder equiparar la diferencia de tecnología que se empezaba a ver. Ese fue el segundo punto, o sea, atraso político, atraso militar y atraso económico. Vos tenés un sistema servil, cuando Europa desarrolla la burguesía, no tenés grandes centros burgueses, tenés una Shlachta no sé si aristocrática la palabra, pero muy conservadora, que impide cambios, que impide que surjan clases sociales importantes como los comerciantes. Entonces, ¿qué pasa? Entre eso y el sistema servil, la mancomunidad va a entrar en crisis. Además, un tema que no se nombra nunca y me gusta investigar, por eso lo nombro siempre. Recordemos un tema importante que pareciera no tiene nada que ver y tiene que ver, que es el descubrimiento de América. ¿Por qué digo eso? La mancomunidad no tuvo nada que ver con eso, por supuesto, pero las consecuencias sí. ¿Y a qué voy con esto? Recordemos que la mancomunidad era un estado agrícola, un gran productor de cereales y de carne, que exportaba. Producía un 40% de los granos de Europa, era un estado rico. Pero ¿qué va a pasar? Cuando empieza a llegar de América grandes cantidades de productos, y muchos nuevos que no se conocían, tomate, papa, cacao, etcétera, los precios van a empezar a bajar en los mercados. Ya había mercados en ese momento internacionales, no como ahora, tan digitales, pero había mercados. Entonces, ¿qué pasa? La mancomunidad va a recaudar menos dinero, porque va a vender menos productos, va a vender a menor precio, pero aparte, con las crisis, va a empezar a perder ricos territorios al este, que van a empezar a pasar a estrato de Moscovia y después en Rusia.
Entonces, la crisis económica es muy importante también. Sin plata sabemos que no se puede hacer nada. Esto fue en toda la vida humana, no solamente ahora. Así que la mancomunidad fue un Estado que no se pudo modernizar, no supo adaptarse. Y la historia, como dije, te pega un cachetazo y te deja de largo. Recordemos que la mancomunidad sufrió algo que hay que decirlo sin entrar en una cuestión karmática y nada, pero ningún Estado en la historia, mirá que yo te aseguro que leí, que investigué desde Egipto para acá, o sea, me leí todo lo que pude. No existe un Estado en la historia que haya pasado lo que pasó en la mancomunidad. O sea, ningún Estado en la historia fue 3 veces repartido por 3 vecinos y en 3 momentos diferentes de la historia. No existe tal ejemplo ni en Europa ni en el mundo. En la época que quieras te invito a buscar porque no lo vas a encontrar. La pregunta es, ¿por qué nos pasó a nosotros? No es que por ser víctima. Nos pasó porque un Estado que se volvió pesado, como un elefante, inoperante, lento, no supo cambiar, no supo modernizarse. Cuando llegan las primeras derrotas, no se cambia la parte militar, se sigue luchando igual. Se rebelan todos los ucranianos, los cosacos en el este, para evitar la servidumbre. Y no cambiamos el sistema tampoco. Es decir, la mancomunidad, ante los problemas que se presentaban, seguía igual. Redoblaba la apuesta. ¿Cómo le fue? Bueno, le fue mal. Y quiero con esto aclarar un poquito también que la historia polaca en general, en nuestra historiografía local, siempre se dice que, bueno, perdemos el Estado pues nos reparten. Es cierto, nos repartieron 3 vecinos, pero la mancomunidad no cae por eso. Hay un axioma en la historia que es muy importante. Nadie se reparte un Estado en su plenitud. Nadie. O sea, ¿por qué no se reparte la Roma del siglo I, la época de Augusto? Porque era imposible, porque todos le temían a Roma. ¿Quién se iba a repartir Roma en el esplendor de Roma? O sea, es un ejemplo nada más. ¿Por qué se reparte la mancomunidad? El reparto vino muy tarde, casi de fin del siglo XVIII. La crisis empieza, la crisis fuerte, está fechada en 1648, con la rebelión cosaca. Entre una fecha y otra hay un siglo y medio de distancia. O sea, no es que la mancomunidad entra en crisis y la reparte, no, no. Tiene una crisis muy fuerte, tiene otra, se profundiza, y mucho tiempo después los enemigos van ganando posiciones. Pero lo que se reparte no es la mancomunidad que antes que conocimos, ese estado de gloria, de expansión, se reparten un despojo, se reparten un estado tardío, decadente, en crisis, en anarquía constante, que algunos lo llamaban incluso el enfermo de Europa. El mismo nombre, curiosamente, se le dio a Bizancio en su momento, no es casualidad. De hecho, como anécdota, hoy, esta época inclusive, en algunas reuniones de los senados de Holanda, Dinamarca, Suecia, cuando se vuelve algo muy caótico, ¿sabes qué se dice? Como senado polaco. Quedó como anécdota, la anarquía quedó, anarquía igual Polonia. Lamentablemente nos quedó eso como estigma en la historia europea porque ha sido un periodo muy anárquico, donde ya te digo, en todo un siglo apenas se tomaron 5 o 6 decisiones positivas como mucho, y por supuesto que no nos pudo ir bien y no nos fue bien. Y la mancomunidad cae después de su propia crisis, sí por el reparto de las 3 potencias, el Imperio Ruso, el Imperio Austríaco y Prusia. Pero eso fue mucho después. Hay que entender, pues está bueno ser crítico de la historia de uno, si no, repetimos todo bien y no entendemos qué nos pasa y qué nos pasó. Un Estado no se cae por nada. Tuvimos muchos errores y horrores internos, que son los que dije recién, para no repetirlos una vez más, que hicieron que el Estado, que fue muy fuerte, que fue realmente en su momento un Estado temido en Europa, se vuelve un Estado donde todos pasaban como si nada. Porque Rusia, antes de repartirse en Polonia, ya hacía medio siglo que usaba la mancomunidad como un Estado de paso. Las tropas pasaban sin pedir permiso. De hecho, el último rey, August Poniatowski, lo coloca la zarina Catalina la Grande. O sea, lo pone ella directamente. Era un estado títere ya la mancomunidad en último momento. Después de la guerra perdida con Turquía, en 1672, mucho antes, ya, para que veas de esto, ¿no? Antes de los repartos, ya el Estado se volvió casi un vasallo de los otomanos, algo que era impensado décadas antes. Pero bueno, la crisis de que empieza con la rebelión cosaca, se sigue enseguida la guerra con Rusia, que se pierde, la guerra con Suecia, que se pierde, la guerra con el Imperio Turco, que se pierde. O sea, se pierden 4 guerras seguidas. Un Estado que hasta ahí las ganaba todas. Bueno, obviamente tiene que ver con la parte militar, el atraso que te decía,
y la crisis interna para poder entender cómo cómo estaba cambiando Europa. La mancomunidad como que se quedó estática y vio cómo cambiaba el resto y no cambió. Y por supuesto la historia se la llevó puesta. Y no quiero extender mucho más en esto, hay otras preguntas más, pero es bueno, o me gustaría que la gente que escuche sepa que la mancomunidad cae primero por sus errores y después por el reparto de otras potencias, y no al revés.